Nuestros miedos y temores pueden ser mucho más destructivos de lo que nosotros imaginamos. En este video voy a presentarte 4 pasos importantes para vencer el miedo. Aunque todos tenemos nuestros miedos y temores, tenemos que reconocer que la manera en que cada uno de nosotros enfrenta sus miedos y temores va a determinar el final en cuanto a cómo vamos a vivir. Estudios recientes han demostrado mucho más cada día los efectos devastadores que el miedo y el temor pueden tener en la vida de una persona. Aunque el miedo puede ser un sentimiento o un pensamiento, y aunque muchas veces el miedo es algo razonable, lógico y natural, puede ser un mecanismo de reacción ante un peligro en el que estamos y que demanda y nos llama a alejarnos de ese peligro. Por otro lado, también el miedo puede ser algo crónico, enfermizo y controlador. Los últimos estudios han mostrado más y más que el miedo puede destruir la vida de una persona. Bien se ha dicho que mucha gente muere no solo por lo que come, pero por lo que se los come a ellos. El miedo puede ser una gangrena que nos carcome de adentro hacia afuera. El miedo y el temor daña el sistema inmune, daña el sistema digestivo. El miedo y el temor se ha descubierto que daña el sistema cardiovascular, incluso hace una persona más irritable. Y en este video quiero presentarte 4 pasos importantes para vencer el miedo. El primer paso, la primera cosa importante para vencer el miedo es que conozcas tus miedos y tus temores. El mismo rey David escribió en Salmo 56, versículo 3, en el día en que temo, yo en ti confío. David conoció sus miedos y sus temores. Él reconoció que era débil, él reconoció que tenía temores. Y el primer paso a hacer en nuestra lucha contra el miedo y el temor es reconocer que tenemos miedos y temores. Todos tenemos miedo. El rico tiene sus miedos, el pobre tiene sus propios miedos. El niño teme, el anciano tiene también sus temores. La madre puede tener temor del ratón que ha entrado a su cocina. Y a su vez el niño, cuando le apaga la luz su mamá, tiene temor de la oscuridad. Y el padre que se ríe del ratón que ha entrado a la cocina de su esposa, ese padre tiene también sus propios miedos. Teme que alguien en su trabajo hable mal de él y que lo corran. Así que todos tenemos nuestros miedos, pero la cosa importante a hacer, número 1, es reconocer que somos débiles, que tenemos temores y ir al médico que cura el miedo. ¿Y cuál es el médico que cura el miedo? Si bien es cierto que el primer paso para hacer cuando estás enfermo es reconocer que necesitas curarte en lo físico e ir al médico para que te ayude, esto es verdad también en lo espiritual. ¿Qué mejor médico para curar los temores y los miedos del alma que Cristo Jesús? Por eso el Señor Jesucristo nos dice correctamente en la palabra de Dios en Marcos capítulo 2, versículo 17, que no son los sanos los que tienen necesidad de médico, pero los enfermos. Entonces, en primer lugar, conoce tus miedos, reconoce tus debilidades, reconoce que tienes temores y ve a Cristo Jesús. En segundo lugar, camina en la dirección correcta. Dice David en el Salmo 119, 101, temor y temblor me han rodeado y el terror me ha cubierto. David reconoció el temor que le rodeaba, pero él fue al Señor y buscó al Señor, caminó en la dirección correcta. El primer hombre en la historia registrado en la Biblia que conoció el miedo, que tuvo miedo y que tuvo mucho temor fue Adán. Adán desobedeció al Señor, se rebeló contra Dios y pecó. Y en resultado de este pecado, por primera vez, Adán conoció el miedo, conoció el temor, se sintió solo y se escondió de Dios. Y de esto podemos aprender en Génesis, que el miedo y el pecado caminan juntos, son como la uña y el dedo. Donde quiera que el pecado gobierna, el miedo va a reinar también. El miedo es muchas de las veces un resultado del pecado que gobierna la vida del hombre. Por eso dice Proverbios, que huye el impío sin haber quien le persiga. Así que en primer lugar, conoce tus debilidades. En segundo lugar, camina en la dirección correcta. Y la dirección correcta y única es Cristo Jesús. Puede ser que tú seas una persona exitosa en los negocios, exitoso en los estudios. Puede ser que seas una persona que está prosperando en todos los niveles. Pero si Cristo Jesús no dirige tu vida, tú estás caminando en la dirección incorrecta. Entonces en el camino del temor, en el camino del miedo, en el camino de la destrucción. Ven a Cristo Jesús y camina en el camino correcto. Y qué mejor camino que aquel que nos muestra Cristo Jesús, donde dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
En tercer lugar, el tercer paso importante en nuestra lucha para vencer el miedo es cuidar tus pensamientos. Los pensamientos del justo, dice la palabra de Dios en Proverbios 12, son rectitud. Y es hasta que tú vienes a Cristo Jesús que el Señor va a transformar tu manera de ver las cosas, de pensar. Tus pensamientos van a pasar de ser tus enemigos que te congelan, que te cauterizan y que te llevan a temer lo peor, ahora a pensar lo que agrada a Dios, lo que glorifica a Dios, lo que sirve a Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo nos dice en Filipenses que cuando venimos a Cristo Jesús, ahora vamos a buscar lo que es bueno, pensar en lo que es puro, pensar en lo que es limpio, pensar en lo que es recto. Si hay algo digno de alabanza, en eso vamos a pensar. Entonces, en tercer lugar, cuida tus pensamientos. Es muy importante que tus pensamientos sean guiados por el Señor, que Cristo Jesús dirija tu vida para que Él pueda dirigir tus pensamientos. Y qué mejor manera que dirigir tus pensamientos con la palabra del Señor. Por eso nos exhorta el Señor en Josué 1: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día de noche tú meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entre más Cristo Jesús gobierne tu vida y más la palabra de Dios gobierne tus pensamientos, mayor será la paz de tu corazón. Pero entre menos la palabra de Cristo Jesús gobierne tus pensamientos, mayores serán tus miedos y tus temores. No importa si tú asistes a alguna iglesia, alguna congregación, si la palabra de Dios es ajena a tu mente, el temor y el terror van a gobernar tu alma y tu corazón. Así que en tercer lugar, cuida tus pensamientos. Y en cuarto y último lugar, el cuarto paso importante para vencer el miedo, tiene que ver con correr el miedo. Me gusta este precioso versículo donde el apóstol Juan nos dice en 1 Juan 4 que el verdadero amor, el amor de Dios, echa fuera el temor. El amor repela, el amor ahuyenta el miedo. Una madre puede tener miedo a un perro que está en la calle, pero si la madre ve a su hijo cerca de este perro peligroso, la madre va a correr al auxilio de su hijo. Su miedo va a ser superado por su amor por su hijo. El amor que tiene por su hijo va a ser más grande que su miedo. El amor que tiene por su hijo va a ser más grande que el miedo que tiene por aquel animal peligroso. Un padre puede tener miedo a una serpiente peligrosa que entró a la casa, pero si esta serpiente peligrosa está cerca de su hijo o su hija, el amor de este padre por su hijo va a ser más grande y va a ir al auxilio de su hijo o su hija. El amor vence el miedo, el temor. El amor, dice Juan, vence y echa fuera el temor. Pero ¿cuál es este amor del cual nos habla? Es el amor de Dios del cual nos está hablando Juan. El amor de Cristo Jesús. El amor de Dios manifestado en la cruz del Calvario, en la cual Él envió a su Jesucristo a morir en la cruz por tus pecados. El amor que echa fuera toda clase de temor. Es el amor de la gracia transformadora de Dios a través de la salvación que Cristo Jesús da. Y de esto podemos también aprender que si el verdadero amor de Dios echa fuera el temor, entonces donde Cristo Jesús reina, donde el Señor Jesucristo salva, el temor y el miedo no pueden gobernar. El temor no puede coexistir donde el amor de Dios ha salvado y ha transformado esa alma. Así que en esta tarde o en esta mañana, tú puedes hacerte la pregunta: ¿dónde estoy delante del Señor Jesucristo? Y quiero animarte a que si tú no tienes al Señor Jesucristo, a venir a Cristo Jesús este día y que tú vengas ante Él y reconozcas que tienes debilidades, tienes temores, tienes miedos y que solamente el amor de Dios a través de Cristo Jesús puede cambiar tu vida. Que mientras no vengas a Cristo Jesús, el pecado gobierna tu vida y por lo tanto el miedo y el temor te van a seguir. Es hasta que Cristo Jesús, el verdadero amor de Dios, te salve. Entonces tú vas a poder vencer el miedo y el temor. Y si no has venido a los pies del Señor aún, si Cristo Jesús no es tu Señor y tu Salvador, si no has rendido tu vida a Él, ven a Él este día. Reconoce que eres pecador, que has vivido lejos de Él. No importa si has profesado una religión, no importa si cada 8 días te congregas en algún lugar. Tú puedes asistir a un lugar toda tu vida y aún así, como Judas, perderte al final rechazando a Cristo Jesús. No te estoy hablando de acercarte a una religión, te estoy hablando de acercarte a Cristo Jesús, de venir al Señor en un completo arrepentimiento, de decir: ya no quiero más vivir por mí mismo, no quiero seguir la vida de pecado que he llevado, quiero ahora seguir a Cristo Jesús. Reconoce a que Dios te ha creado para su gloria y que solamente Cristo Jesús puede convertirte en el hombre o la mujer que Él pueda usar para la gloria de su nombre.
Ora a Dios en este momento, pídele perdón por la vida de pecado que has llevado, ponte a cuentas con Él. El Señor te llama y dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Si tu vida está llena de temor, de miedo, de soledad, de terror, muy posiblemente se debe a que Cristo Jesús no ha salvado esa alma, ese corazoncito. Pero Él te invita a venir y Él te dice: he aquí el día de salvación. Reconoce que la vida de pecado que llevas es una vida de destrucción y de corrupción. Dice la Biblia: el pecado siembra corrupción y la paga del pecado es muerte. Ven a Cristo Jesús este día, entrégale tu vida, confiesa tus pecados ante Él, pídele perdón y ruega su misericordia para que Él venga a tu vida y empiece a tomar el control de tu existencia. Y síguelo y sírvelo todos los días que Él te tenga en esta tierra. Que el Señor te bendiga.